Dios les bendiga a todos. Bueno, es una noche fría. Aunque yo estoy en un clima frío, yo estoy aquí abajo, pero aquí hace más frío. Me ha traído la térmica. Saludo al hermano Ricardo Barón Trujillo. Gloria al Señor, su esposita, la hermana Blanca Leal. Gloria a Dios. Me da gusto también ver a Giovanni. Qué bendición verte, hijo. Y a su esposa también. Gloria a Dios. A todos ustedes un saludo. El tema es la comunión, ¿no? Cosa difícil. Bendito sea el Señor. Bueno, leamos la Sagrada Escritura, a ver qué nos puede decir, ¿sí o no? Santiago capítulo 1. Carta del apóstol Jacobo. Santiago es el apócope de Jacobo. Y vamos a leer el capítulo 1, el verso 21 y verso 22. Dice el verso 21: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Gloria al Señor. Tengan la amabilidad de sentarse. Gloria a Dios. Y cuando digo que es algo difícil, es que al hombre natural le cuesta trabajo mantener las buenas relaciones. Y es porque nosotros, si no deponemos el yo y no dejamos que Cristo esté en el trono, y como dijo un teólogo, si Cristo para tu vida todavía está en la cruz, eres un fracaso, porque está reinando en tu corazón tu ego, tu yo. Pero si en tu corazón está Cristo y tu yo está clavado en el Calvario, vas para el cielo. Esa es una forma casi con un silogismo de entender qué es lo que nos puede ocurrir cuando estamos en Cristo. En Cristo no solamente es tener una religión. Si crees que es mantener un ritual, culto, o venir con cara de santos a culto, dice el texto más adelante que nos vamos a engañar a nosotros mismos. La situación de la iglesia primitiva nos muestra como un espejo. De entrada, el evangelio fue oído, y el oído de ellos hizo que sus corazones se compungieran, y empieza todo un proceso de alegría. Y dice que hay un texto que dice después del capítulo 2, en el libro de los Hechos, que recibían la palabra y se convertían y mantenían la comunión los unos con los otros, tanto así que compartían todas las cosas. Y era tan inminente el regreso del Señor para ellos que vendían todas sus propiedades y tenían un fondo común. Bueno, el Señor no les mandó a hacer eso, pero a ellos se les ocurrió tener un fondo común propio de que estamos en la iglesia, vamos para el cielo y Él viene pronto. En el siglo I se entendía que el Señor venía ya, como hoy pensamos después de 20 siglos que Él viene ya. Pero para ese siglo, ese primer siglo, era importantísimo entender eso. He ahí que en las cartas de Pablo tiene que hacer aclaraciones para poder que entienda esa iglesia del primer siglo qué está por ocurrir y cómo va a ocurrir. Eso explica Pablo. Pero me dice la Escritura, sin entrar muy profundo en el libro de los Hechos, encontrarás
un capítulo que es como un capítulo que nos va a presentar una dificultad. Y nos presenta una dificultad y nos presenta también algo bueno, porque el verso 1 del capítulo 6 de los Hechos me dice: y como creciera el número de los discípulos. Vamos a tener que entender eso, porque alguno puede asociar que si crece mucho la iglesia, puede ocurrir lo que sigue en la frase siguiente, porque el texto está diciendo como creciera, o sea, había tanta bendición que el número de los discípulos se multiplicó, o sea, había mucha gente, y como creciera el número de los discípulos, apareció un fenómeno. Hubo murmuración entre ellos, aparece una dificultad de relación. Esa dificultad se presenta porque aparecen las parcialidades, el que nos inclinemos más por aquí en vez de mantener una mente y un corazón equilibrado. Entonces, como dice alguien, pues la familia tira, la sangre tira, y ellos hicieron división o hicieron acepción, considerando unos no nacidos en la tierra propiamente de Israel, y otros que aunque tenían la sangre hebrea, habían nacido fuera y le llamaban los griegos. Así dice la escritura. Hubo murmuración entre ellos. Note usted que va a ubicarse una situación de la pelea por una ofrenda. La pelea por una ofrenda. Lo más paradójico, si lo lees bien y usaras la lupa, vas a encontrar que en el capítulo 6 y capítulo 7 nos va a mostrar una situación, un problema que deben de solucionar, y sí, el Señor les brindó la luz para poder solucionarlo en parte, porque resulta que capítulos más adelante, esa iglesia que era poderosa y que están luchando por una ofrenda, entonces se vuelve tan pobre que luego le mandan de Antioquía una ofrenda de amor. Y eso usted lo lee en la escritura, capítulo 11 de los Hechos, y mire todo lo contrario en el capítulo 6. Hay cosas que a veces emocionalmente nos pueden estar afectando. Nos afecta nuestro propio ego, nuestro propio orgullo, nuestro parecer, y no bajamos bien la cabeza. Entonces, ¿el Señor dio la solución? Sí. Porque cuando antes están allá todos metidos en Jerusalén, entonces la solución del cielo no es tanto un comité de obra social, que fue nombrado, pero yo encuentro que esos que fueron nombrados, yo luego los veo predicando y no los veo repartiendo una canasta de amor, y creo que la repartieron, pero no los veo repartiendo, más predicando y entendiendo que en el capítulo 7 uno de ellos fue muerto y asesinado cuando estaba predicando. Y un mensaje histórico muy bonito, muy preciso, con mucha revelación. Pero en el capítulo 8, ya con un asesinado, un mártir, entonces empieza la persecución. Note usted que nuestros roces a veces hacen que Dios provoque en nuestro contorno, vamos a decirlo así, una persecución. ¿Y cómo lo sacaron? Amenazados, desplazados. Y aquellos que habían sido dispersos, dice el verso del capítulo 8, iban por todas partes pidiendo en los semáforos. No, pero como para que se ubiquen que hoy vemos desplazados, entonces... No, el texto me dice que ahora sí están cumpliendo lo que debían de haber hecho desde hace rato. ¿Y qué era? Iban por todas partes anunciando y predicando el evangelio. O sea que, note usted que cuando nosotros nos desviamos de la dirección que el Señor nos ha dado por su palabra,
vamos a tener problemas. Entonces a veces nos inventamos cosas. Nosotros somos buenos para inventarnos programas, inventarnos cosas, pero lo principal en la iglesia es la predicación de la palabra de Dios. ¿Usted quiere ver solucionado los problemas? Prediquemos la palabra. Antes que cualquier queja, predique la palabra. Pero entonces aparece una situación, porque los seres humanos a veces no dejamos de ser lo que somos, y ese es un problema. El Señor dijo en el Evangelio, en el capítulo 6 de Lucas: ¿ustedes por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que yo les digo? Y hoy más que nunca les quiero decir que con todo lo que está ocurriendo en el mundo, y no estoy hablando de Ucrania, no estoy hablando de Rusia, no estoy hablando de Trump, no estoy hablando de ninguno de eso. Quizás queremos echarle la culpa a todo eso para decir que ahí está el anticristo, el falso profeta, la bestia. No se ponga a meterse tontería en la cabeza. Puede que la bestia debe andar por ahí, pero no se ponga a buscarla. ¿Para qué? Lo va a asustar si anda mal, hermano. No, vamos a revisarnos a nosotros mismos. Creo que lo que importa es que nosotros vamos para que lleguemos a donde vamos y que nada nos dificulte la llegada. El Señor dijo algo que a uno lo pone a pensar. ¿Por qué le decimos Señor, Señor y no hacemos lo que Él dice? Hay una incongruencia en nosotros. Nosotros podemos oír mucho de la Biblia y hoy más que nunca tenemos abundancia por muchas partes de esta palabra. En algunas partes sí está trastornada, está leudada, etcétera, etcétera, pero yo creo que usted tiene el oído para discernir dónde está una situación que es venenosa y que le daña al ser, se le daña su alma. ¿Por qué el hombre puede oír y no hacer? En el capítulo 5 al capítulo 7 del Evangelio según Mateo vas a encontrar el Sermón del Monte. En el Sermón del Monte tienes que entender todo el escenario para poder llegar al Sermón del Monte y sentarte a oír al Señor. ¿Qué le antecede? Lee el final del capítulo 4 de Mateo. Me dice la Biblia que el Señor dejó allá en medio de la multitud a todos los enfermos sanos. Dice, y le sanó todos los enfermos que trajeron. No uno. Nosotros nos encendemos en gozo y emoción con un enfermo sano. El Señor ese día le dio de ganga a todos los enfermos sanos. Lea el final del capítulo 4. Y está la multitud gozosa. De tal manera que Jesús, en medio de todo ese alborozo, Jesucristo se fue de ellos y parece ser que la alegría nubla la visión, porque como que ni se dan cuenta que Jesús empieza a desaparecer de sus ojos y empieza a subir el monte, y es donde empieza el capítulo 5. Y en el capítulo 5 encontramos que los únicos que siguieron al Señor al monte no fue la multitud. La multitud es una masa, y a nosotros nos gustan los cultos donde nos acaloramos, donde vemos mucha gente, y eso no es malo, y nos sentimos gozosos, que iglesia, y es bueno que vengamos todos y que se llene el templo y que venga gente nueva. Todo eso es muy bueno, es parte de lo nuestro. Pero el Señor se sube solo, y los únicos que siguen al Señor no es la masa. Haz diferencia entre la masa y lo que viene, porque si eres parte de la masa no tienes identidad. La masa es una muchedumbre, no tiene nombre, es una masa. La masa no sigue a Jesús al monte. La masa le gusta los cultos de milagros. A la masa
le encanta donde hay, comillas, avivamiento. Dije comillas, ¿para qué? Para que piense que es avivamiento de verdad. Y no sigue a Jesús. Y aquí hay una pauta y una clave. A Jesús hay que seguirlo continuamente. Pero subir el monte requiere fuerza, esfuerzo y produce cansancio. Estar en la llanura no produce cansancio. A nosotros nos gustan las cosas fáciles. Jesús subió al monte y los únicos que lo siguieron fueron sus discípulos. Y cuando vas mirando la diferencia entre masa y discípulos, los discípulos somos los que aprendemos de Jesús. ¿Y qué aprendemos? Él empezó la clase, la cátedra diciendo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Aquí está hablando de mansedumbre, está hablando de humildad. La humildad es totalmente contraria a la arrogancia, es totalmente contraria a la altivez, totalmente contraria al egoísmo. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y me da el resultado. Y creo que a veces olvidamos la frase final, y como la olvidamos, entonces no perdemos la dirección. Y hallaréis descanso para vuestras almas. La paz, el reposo, eso que el hombre necesita en el mundo, aquí está. Pero ¿dónde está? Aprendiendo de Jesús. O sea que a Jesús hay que seguirlo, no se puede perder de vista. Hay gente que sigue a otras cosas y se le pierde Jesús. Los que siguieron a Jesús fueron sus discípulos. Y cuando suben el monte, note usted la familiaridad de Jesús, porque acá abajo haciendo milagros está de pie, pero cuando él sube al monte, me dice la escritura que se sentó y abriendo su boca, sentado, les enseñaba diciendo, 2 puntos, y empieza el sermón del monte, que va hasta el capítulo 7 de Mateo. ¿Qué hace Jesús en el sermón del monte? Presentar cosas de la vida cotidiana, normales, que pasan en el mundo, y empieza a ampliar la visión de lo que nosotros podríamos decir que son los mandamientos, cosa que a veces nos duele hablar de mandamientos, porque si a usted le dice cumple el mandamiento, dice yo estoy en la gracia, no le gustan los mandamientos. Y resulta que los mandamientos sí están en la gracia. Y vamos a empezar, voy a dar unos ejemplos como para que queden los clics y usted investigue. Pero Jesucristo, cuando empezó a abrir la boca, todos escuchaban. ¿Y qué empezó a decir Jesús? 1, oísteis que fue dicho. Me está haciendo referencia al pasado, a la ley. No matarás. Cualquiera diría, uy no hermanos, aquí no predique eso porque aquí sanos. Nosotros no hemos matado a nadie. Y yo le creo, porque yo también lo digo. Pero Jesús amplía el significado de no matarás. Y que los pone a pensar. Jesús va más allá de la emoción. Con Jesús uno se emociona. ¿Quién no se emociona? Pero vaya más allá de la emoción para que piense. Y dice el texto, yo os digo. Otro podría decir, Jesús va a anular la ley. No. Yo os digo, cualquiera que se enoje con su hermano. Y usted dice, ¿y qué tiene eso con los homicidios? Bueno, a otro dirá, no, es que para matar a otro él tiene que estar embejucado. Puede tener razón. Pero aquí me está diciendo que se enoja, y más adelante me dice que lo aborrece o lo odia, y tienen el mismo castigo que el homicida. Léalo. ¿Amplió el espectro de la ley? Sí. Le doy otro ejemplo. Eso es para que investigue, porque bueno, acá con este frío tan bárbaro, pues, para enojarse uno mantiene tieso. Eso les ayuda para entrar al cielo. Sí, porque eso ya está fijo. En el calor es donde uno más
puede mandar la mandíbula y decir gestos y cosas de esas, ¿no? Oíste que fue dicho: no cometerás adulterio. Y alguno dirá: no, yo no. Yo os digo. Note usted que aquí está entrando más allá de lo que a veces el hombre permite al Señor entrar. Dice: yo os digo que cualquiera que en su corazón codicia a una mujer, ya adulteró con ella, sin tocarla, para que no entremos en detalles. Entonces alguien dirá: la ley era más fácil y la gracia es como más compleja. Pero es que estamos en la gracia. Tenga cuidado que está en la gracia. Y como alguien dijo, es gracia, no es grasa, porque la grasa de resbala. Aleluya. Lo que Jesús va a empezar a hacernos entender de la ira, de los juramentos, de todo lo que dice ahí. Hay 5 oístes que fue dicho, de la venganza, porque a nosotros nos hacen algo y ya estamos pensando, esta no me queda así. Y estamos en la iglesia y hablando de venganza, oramos por ella y nos apoyamos en el texto que dice: mía es la venganza, y estoy esperando, Dios, que los deshagas. Y el Señor dice: otro con la misma tontería no ha entendido la palabra, porque la venganza es parte del ser humano natural, la emoción y todo lo que va a plantear el Señor ahí. Al final, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Hay algo que tiene que romper lo que a veces simplemente somos en la fotografía. Parecemos, es que en la fotografía todos somos santos. ¿Sabes lo que es una foto de un culto? Es un poco de ángeles. Todos se ven lindos. Es que hasta parece el cielo. Pero deje que salgan esos angelitos a la calle, a que los pisen en el Transmilenio, a que les digan una vulgaridad, a que el empleador, el amo, el dueño de la empresa los humille, a que los hermanos empiecen a decir: es que el jefe de personal es el mismo diablo. Y tú dices: ¿y cómo el Señor permite al diablo estar de jefe personal? Por ti lo puso Él. ¿Cómo que por mí? Es la única forma de probar a ver si tú eres de verdad. Camina la otra milla, etcétera, etcétera. Vamos más adelante. Entonces, esas cosas que están allá metidas dentro de nosotros, que nos hacen daño y que hacen daño a los demás, que en vez de guardar el equilibrio y la imparcialidad, nos inclinamos por un lado. Eso que hace daño hace que Dios provoque cosas, porque Él está formándonos. Y la queja del Señor en el Evangelio, tiene que haber una razón y tiene que haber una respuesta ya en la epístola, porque eso que dijo Jesús no es solamente que se quede en el aire. Y cuando yo leo a Santiago, voy a encontrar, y le digo que la carta de Santiago es muy condensada y es fuerte. A mí me parece que estoy escuchando a un Pedro. Como a Jacobo casi no lo conocemos, pero a Pedro sí. Pero esa carta es fuerte. Es donde encuentras que dice: o almas adúlteras. ¿No le parece fuerte? El mensaje es duro. Y ahí en el capítulo 1 te encuentras con que el Señor dice: recibid la palabra. ¿Cuál palabra? Pues esa que oímos pero no recibimos. Y escuche bien, recibir es una cosa y oír es otra. Mucha gente ha oído la palabra, créalo, mucha gente, y hoy más que nunca, porque las redes, todo, oyen la palabra, pero recibirla es otra cosa.
El texto original en el griego de este versículo me está dando a entender que el recibir es darle la bienvenida. Pero a veces nosotros decimos, pero yo pienso de otra manera, como si nosotros tuviéramos la grandeza y la inteligencia de decirle: Señor, te quedaste en el pasado, hemos evolucionado. Eso es, bueno, y a veces se nos da por ahí la bobada. Pero Dios es tan bueno que dice: recíbanla. ¿Y cómo la van a recibir? Pues el texto me dice que la recibamos de esta manera: desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. Y le está hablando a hermanos, porque obvio que afuera la palabra inmundicia es normal, pero dentro de la iglesia no, se equivocó el apóstol. No, esa palabra hay que recibirla, pero hay que tener una antesala para dar la bienvenida. Y cuando tú esperas un invitado, arreglas tu casa para poder recibirlo y darle la bienvenida y que entre, acceda. Esa es la palabra recibir ahí, escrita por Santiago. ¿Qué es eso? Para darles la ilustración. Jesús fue a Betania porque le habían mandado a llamar debido a que su amigo estaba enfermo. Y Jesús de aposta se quedó unos días donde estaba. Cuando le mandaron a llamar porque estaba enfermo, aún estaba vivo el amigo, pero Jesús se quedó, no salió corriendo. Y luego emprendió el viaje y dijo que iba a despertar a su amigo. Y cuando llega a Betania se encuentra con dos cuadros y con las mismas frases de dos mujeres que parecían creyentes pero que eran incrédulas. Señor, las dos repiten como si fuera un rezo: si hubieras estado aquí, mi hermano. Y la una se lo dijo de pie, que es Martica, y la otra, que es María, se lo dijo de rodillas, pero le dijeron lo mismo. La una con lágrimas y la otra con el ojo seco. Dos clases de creyentes. Bueno, aparentes creyentes. Cuando Jesús le preguntó a ellos dónde le pusieron, le indicaron el lugar y lo vieron llorar. Es el texto que dicen que es el más corto. Y la gente piensa, como los fariseos, que Jesús lloraba por el muerto. Se fue mi amigo. No, pero si Jesús va a resucitarlo, va a llorar por eso. Si la alegría es sacarlo allá. ¿Por qué llora? De indignación. ¿Usted alguna vez ha llorado de indignación? Llorar de indignación es con ganas de destruir al que me provoca el llanto. ¿A alguna mujer le pasa con los maridos? Que lo quieren acabar. Pero eso pasa en el mundo, por allá, lejos. En la iglesia no puede suceder eso, ¿no? Horrible, sino que estamos en qué estamos. Pero estoy diciendo lo que es indignación. Jesús lloró, ¿por qué? Porque sentía que donde él pernotaba, porque la Biblia me dice que en la casa de Lázaro, de las dos hermanas más, Jesús, cuando había fiestas solemnes en Jerusalén, iba a Betania, que quedaba cerca, pero eran unos buenos kilómetros, quedaba cerca de Jerusalén, a pernotar. Y allá lo recibían tres amigos. Y Jesús consideraba a Lázaro, ¿qué? Amigo. Eso dice la Biblia. Y él iba allá, pero esa estancia de Jesús en las fiestas solemnes, en la casa de unos amigos, pues tiene que influenciar en algo, ¿sí o no? Son sus amigos. Más que el pueblo de Betania era lleno de incrédulos, y los tres amigos eran solo ellos tres. O sea que es un pueblo de incrédulos. Jesús se demoró de aposta, porque sanar a un enfermo le pueden echar la culpa a la pasta. Y de todo modo no estaba tan grave.
Pero levantar un muerto, ni con pastas. O sea que es más escandaloso, más impactante levantar un muerto. La analogía nos sirve para decir, es más grande sacar un pecador del infierno que darle religión. Porque todo el mundo va para el infierno con religión. Aleluya. De Jesús preguntó dónde habían puesto al muerto. Y recuerde que días. Entonces Jesucristo, ¿qué hace? ¿Dónde le pusieron? Lo vieron llorar. Y los fariseos, la gente decía, llora por su amigo. Porque en todos los funerales se le salen las lágrimas por el amigo, si se murió, ¿sí o no? Entonces todo el mundo, eso parece lógico, pero Jesús no está llorando por eso. Está llorando porque esa gente no cree. Pa' colmo, las dos amigas, Martica y María. Ahora Jesús va a la tumba, y cuando va a la tumba, cualquiera puede creer que va a ser un devocional, ¿sí o no? Sí, pues para que el Señor traiga consolación a estas señoras. Y ahora les dice, quiten la piedra. Martica, que es tan lógica, dice, es de 4 días. Y es de ya. O sea que está en el comienzo de la podredumbre. ¿A qué huele? A veces los predicadores nos toca hacer el devocional al lado del ataúd y no han arreglado bien al difunto. Y uno le toca ponerse el pañuelo y predicar. Y uno intenta predicar cortico porque buena gente que era, pero qué olorcito. Y todo muerto es bueno, pero no huele bueno. ¿Me está entendiendo? Y Martica piensa lógicamente. Entonces Martica, y él ya es de 4 días. Y Jesús se vuelve ya para reprenderle y decirle, ay, esta Marta me va a sacar. No te digo que si crees, verás. ¿Y cómo se ve la gloria de Dios? En lo imposible, observando o plasmándose lo sobrenatural. Martica, ¿usted cree que después de esa palabrita volvió a hablar? No, si quitaban la piedra, ahora de todo rojo. De que ya empezó a oler, ¿sí o no parece? Pero cuando pronuncia la palabra Jesús, Lázaro, ven fuera. Y Lázaro aparece en el escenario. Y tienes que entender también la condición de la tumba. Porque la tumba de Lázaro, uno piensa en una tumba como en un socavón que va hacia adentro, ¿sí o no? No, la tumba de Lázaro era hacia abajo. Y la tapa cubría. Quitar la piedra era ver un hueco hacia adentro. Y habían metido el muerto como si estuviera de pie, pero amarradito. Y el Señor le dice, ven fuera. Y ese poder grandioso lo sacó y lo puso delante de todos. Y déjeme especular como el predicador, suspendido en el aire. Y estaba amarrado a sus extremidades y todo, de tal manera que él no podía dar el paso. Y tampoco veía, pero ya está vivo. Pero estaba vivo, pero envuelto en un sudario, en vendas. Esas vendas, eso que lo cubría y lo amarraba, pudo sentir el hedor y los líquidos que salen de los muertos cuando empiezan a podrirse. O sea que esas vendas olían a muerto. Un vivo dentro de un vestido con olor nauseabundo. Ahora Jesús, ¿qué le dice a ellos? Porque todos están absortos.
Nadie habla, ¿por qué? Están viendo un milagro. Como cuando alguien, el Señor lo salva y lo pone delante de la gente, y la gente queda estupefacta diciendo: este no era esto, esto no era aquello, esto no era. Pero Jesús dice ahora: desatarle. No lo desató él, desatarle y dejarle ir. El vivo dentro el vendaje con olor a muerte. ¿Sabe cuáles fueron las vendas que envolvieron un difunto y no olieron a muerte? Que el Señor se las dejó de testimonio en la tumba. Lea al final de Juan, porque cuando lees el Evangelio, en Juan al final encontraron la tumba vacía y encontraron los sudares bien organizadita la cama. ¿Olían a muerte? No, porque a él no le dio la descomposición. ¿Olían a qué? A vida. Pero los de los otros muertos huelen a podredumbre. Por eso Jesús dice: desatarle y que tenga libertad. Desatarles, quítele aquello que le está ahogando, eso que no es bueno, que le hace daño. Y hay gente que mantiene los vendajes de muerto, mantiene recordando el pasado, mantiene recordando que lo frustraron, mantiene recordando que le hicieron daño, mantiene y tiene resabios contra la mamá, contra los hermanos, y complejos y etcétera, y una cantidad de tonterías que se inventan con. Yo no puedo entender que hay hermanos en la iglesia que dicen: hermano, yo estoy traumatizado. Pasa que adelante yo lo exorcizo, papá, porque usted tiene un problema. Yo conozco un Dios que solamente es que Él pronuncie la palabra, y la palabra no es de cualquier terapia, no es una sesión. Perdone que sea como tan brusco y tan salvaje, pero con Jesús basta una palabra para que te saque del mismo pozo de la desesperación, del mismo lugar donde estabas. Y eso no puede seguir en nosotros, porque eso impide la comunión entre nosotros. Entonces esas vendas hay que quitarlas, porque la vida no puede estar envuelta en la muerte. ¿Te acuerdas de la samaritana? Conversó con Jesús. La señora tiene una vidita un poquito alegre, ¿sí o no? Pues yo doy gracias a Dios que le gustaban los hombres. Porque como hay que preguntar a usted qué le gusta hoy, qué tendencia tiene, es que hemos llegado a este punto que ya estamos a punto de esto huele a podredumbre. Y cuando yo veo una señora que le gusta al hombre, me va bien, pero serénese, sí, bajémosle al voltaje, mamá. Aleluya. Eso lo podemos decir, ¿sí o no? Igual que al caballero. En otras palabras, en una ramera. Jesús trató con ella y trató de temas que uno dice: eso es de instituto bíblico de la adoración, con una ramera hablando de teología, cuando estaba más dañada señora, y para hablar de adoración, que adoraba. El mismo Señor le dijo: usted no sabe lo que adora, usted no sabe nada. Se lo dijo. No le dio agua. Usted conoce toda la conversación. Empezó Jesús a impresionarlo, porque cuando el hombre le quitan las vendas de la ceguera, entonces empieza a ver el que está delante y lo empieza a impresionar, porque Jesucristo es lo más grandioso, va a impresionar la raza humana. Jesucristo le gusta conquistar el alma. Jesucristo, en otra parte, Jesucristo trama la humanidad. Es una elegancia. Por eso yo no creo en los cuadritos que inventaron ahí los infernales, mostrando un Jesús que no es.
El Cristo mío sonríe. Por esos cuadros no asemejan lo que yo creo. ¿Usted se imagina a Jesús diciéndole: si conocieras? Imagina la sonrisa de él, el don de Dios. ¿Y quién es el que te dice: dame de beber? Lo está señalando a él mismo. Encontrarías el agua que quita la sed para siempre. Y es que está solita ahí porque ella no tiene comunión con el pueblo. El sindicato de mujeres de Sicar le tenía orden de captura para matarla, porque cuando las mujeres se unen, matan a la vieja que quita maridos. Y dígame, porque usted es una señora evangélica y todo, pero con ganas de apedrear a cualquier vieja rara, ¿o no? No decir, no, el Señor la bendiga, pero abajo, 3 metros abajo, aleluya. Y se ríen, ¿por qué? Por mundanos. Gloria a Dios, tengo una libertad esta tarde, esta noche en este frío. Aleluya. Me parece que eres profeta, porque le está diciendo algo. 5 maridos has tenido. Cuando te encuentras con Jesús, te encuentras con la verdad, y esa verdad te desnuda. Lo que tapamos, lo que encubrimos, la apariencia con Jesús no vale. Quedas al desnudo. Y cuando vas al Calvario, tu vida está desnuda, tu alma está abierta de par en par. Por eso en el Calvario se huele a muerte, porque ahí es donde se decide para dónde vas, si para abajo o para arriba. Y el camino de la vida es hacia arriba. Al final, la mujer sale de la presencia del Señor y dejó algo. En su Biblia está lo que dejó. Dejó algo que no podía olvidar. Dejó algo que le indicaba la condición de ella, porque nadie en el pueblo, en las casas de ese pueblo de Sicar de Samaria, le iba a dar agua. O sea, ella no podía perder ese cántaro. Pero mi Biblia dice: y dejando el cántaro. Y cuando dejó el cántaro, ¿cómo entró en el pueblo? Con una libertad. Se le olvidó que la querían matar. Se le olvidó que era abominable para el pueblo. Y empezó a gritar por todo el pueblo: me he encontrado a uno que me ha dicho todo lo que yo he hecho en la vida. A él no se le esconde nada. Me parece que es profeta. Me parece que es el Salvador del mundo. Me parece que es el Mesías. Salid a recibirle. Está en el pozo de Jacob. Dejando el cántaro. Si se iba con el cántaro, se iba a acordar de meterse a esconderse en su casa. Pero tenía una libertad para predicar. Por eso la gente del pueblo luego le dijo: ya no creemos por tu dicho. Ahora sabemos, ahora entendemos. ¿Resplandeció el evangelio en sus corazones? Sí. Que Él es el Salvador del mundo. Mire bien lo que pasó en Samaria ya. ¿Se acuerdan de un ciego? Se fue en busca de Jesús porque lo llamaba.
¿Qué dejó? El pasado. Iglesia, quiere vivir en comunión. Deje el pasado. Déjelo. No, que a mí no me creo mi papá, que es. Miren lo que es hoy. Mírese a un espejo. Por eso el texto más adelante le va a decir que el oidor olvidadizo es como el que se fija en el espejo, pero que va de tanta carrera que él se olvida de lo que vio en el espejo. Pero el oidor que es hacedor se detiene en el espejo y observa, y cuando se observa se sumerge ahí, y el espejo es. Por eso el final en el verso 25 dice: la bienaventuranza del hacedor. La iglesia, para tener comunión, tiene que recibir la palabra. Y cuando se recibe la palabra es porque te has despojado de toda malicia y de toda inmundicia. Y ves a tu hermano como tu hermano. Porque lo que hizo Jesús en él, también lo ha hecho en ti. Nos lavaron con la misma sangre, nos predicaron la misma palabra, nos sellaron con el mismo espíritu, nos llevan para el mismo cielo, nos predicaron una misma fe, tenemos un mismo bautismo, un solo nombre, el mismo nombre invocado sobre todos nosotros. O sea que es tiempo de despojarse de aquello que huele a muerte, de aquello que tiene que ver con el pasado, y proyéctate hacia adelante, porque esta iglesia no se queda aquí, se va para el cielo. Adórenle esta noche, es noche de adoración.